caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos acercamos al final de esta serie de argumentos que ponen en evidencia la existencia de Dios. Hemos proporcionado algunos puntos apologéticos para que así puedas estar preparado para explicar de manera razonable y objetiva tu fe cristiana, en vez de quedarte en blanco o no saber qué decir cuando te enfrentes a cuestionamientos o cuando estés evangelizando. Hoy veremos la primera parte de este argumento, que es basado en la resurrección de Jesucristo. Escuchar que alguien resucite después de haber sido asesinado no es común, sino que suena más a una locura, ya que no hay ninguna evidencia de que una persona pueda volver a vivir por procesos naturales o clínicos después de haber dejado de vivir. Esta es una locura tan grande como aquella vez que creía que el sol es frío, o que la gravedad no me atrae, sino que me empuja hacia abajo, o que podía viajar en el tiempo junto a Marty McFly, o cuando creí que podía pelearme con Superman y vencerle. Pero cada regla tiene su excepción, y después de morir, Jesús resucitó. El apóstol Pablo presentó en 1 Corintios 15 6 consecuencias desastrosas que sucederían en el caso de que su resurrección no sea una realidad. 1. La predicación de Cristo sería absurda. 2. La fe en Cristo sería inútil. 3. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. 4. Nadie sería redimido del pecado. 5. Todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Y 6. Los cristianos serían las personas más dignas de lástimas e ingenuas del mundo. Pero Cristo resucitó y hay muchas evidencias de su muerte, sepultura y resurrección. Hago énfasis en que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no serviría para mucho. Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces tendríamos a una gran persona que vivió hace 2000 años, pero que no sería muy diferente a otro personaje histórico destacado. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces sería inútil ser cristiano y sufrir varias situaciones difíciles debido a nuestra fe. Y además, así dejaríamos también de perder el tiempo intentando relacionarnos con un Dios que estaría solo en nuestras mentes. Es por estos motivos que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesucristo, porque ésta le da sentido y poder a nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, su sacrificio en la cruz no serviría de nada, así como un contrato o un cheque no sirven de nada sin una firma. De hecho, la resurrección es el sello que Jesús dejó impreso en la historia para autenticar, respaldar y comprobar su afirmación de ser Dios y nuestro Salvador. Normalmente, las personas que presentan objeciones a este argumento afirman cosas como que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz y que sucesivamente se recuperó, o que la muerte y resurrección de Jesús son un mito inventado posteriormente por sus discípulos, o que Jesús murió pero que jamás resucitó y que sus discípulos robaron el cuerpo para luego anunciar que había resucitado. Pero antes de ver más a fondo la resurrección de Jesús, veamos cuánto estuvo dispuesto a sufrir con tal de salvarnos y también la causa de su muerte, lo cual demuestra su amor por nosotros y además es otra evidencia de su existencia y muerte, puesto que sería altamente improbable que unas sencillas e incultas personas pudieran inventar casi 2000 años antes de la actual medicina avanzada unos relatos con tantos detalles que parecen casi un informe forense de no haber ocurrido realmente lo que describieron. Así que empecemos desde la noche anterior a la crucifixión, desde que Jesús subió a orar al monte Getsemaní. Jesús ya sabía qué iba a pasar y cuánto iba a sufrir, tanto por la flagelación romana como por la ira de Dios que se desataría sobre él por los pecados de la humanidad que él cargaría. Y esta situación le provocó un gran estrés psicológico, y tanto estrés produjo en él una condición médica llamada hematidrosis, la cual se genera solo con un grave nivel de estrés psicológico. En esta condición, el estrés pasa rápidamente a ansiedad, lo cual provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas y el resultado es una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas que, al salir, de esta manera el sudor se mezcla con la sangre y fue por este motivo que los apóstoles le vieron sudar sangre. Y esto fue literal y no una metáfora. Esta condición hizo que la piel se quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado al siguiente día, su piel estaba muy pero muy sensible, lo que conllevó que las heridas fueran aún más profundas y peores. Después de esto, Jesús fue arrestado por los judíos y fue llevado delante del tribunal judío. Ahí, esa misma noche, fue maltratado verbal y psicológicamente, y fue también golpeado por un grupo de personas. Sucesivamente, por la mañana fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien le condenó y ordenó que le flagelaran, y fue así como Jesús recibió una gran cantidad de azotes.
Normalmente los romanos y los judíos daban 39 latigazos, pero en el caso de los romanos con frecuencia eran más, según el estado de ánimo de los soldados. Los romanos usaban un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas y pedazos de huesos afilados. De modo que cuando el látigo golpeaba la carne, las bolas provocaban contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes y los huesos afilados cortaban la carne severamente. Los latigazos iban de los hombros hasta las piernas y, por consiguiente, la espalda y las piernas quedaban tan desgarradas que a veces la espina dorsal, las venas, los músculos y los tendones quedaban expuestos a la vista. Y muchos ni siquiera llegaban a la crucifixión, porque morían en esta flagelación, según nos dicen algunos documentos históricos. Este nivel de flagelación no solo provocaba un dolor incomprensible, sino que también hacía entrar al individuo en conmoción hipovolémica. Esto significa que sufría los efectos de una gran pérdida de sangre que causaba 4 efectos. El primero, el corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre que ya no existía. Bajaba la presión sanguínea, lo cual provocaba un desmayo. Los riñones dejaban de producir orina para mantener el volumen de sangre restante y la persona, número 4, comenzaba a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer la sangre que se perdió. Y en Jesús vemos todo esto cuando en la cruz se desmayó, cuando estaba llevando la cruz se desmayó y un hombre llamado Simón pasaba por ahí y fue obligado a llevar la cruz en su lugar. Y cuando ya estaba en la cruz tuvo sed, por lo que le acercaron una esponja empapada en vinagre, aunque no era lo que necesitaba beber, y la rechazó. En este momento Jesús se encuentra en el lugar de la crucifixión. Para crucificar al reo de muerte, los soldados ataban una cuerda en cada mano y tiraban de ellas para estirar los brazos, los cuales llegaban a dislocarse y estirarse aproximadamente 15 centímetros cada uno. Sucesivamente fue clavado en la cruz, con unos clavos que medían de 2 a 17 centímetros. Los clavos atravesaban los nervios medianos de las muñecas, los cuales quedaban triturados y producían un dolor insoportable, y también atravesaban los pies dejando los huesos tarsianos hechos pedazos. Para imaginar, aunque muy lejanamente este dolor, imagina coger con un alicate este nervio que tenemos aquí en el codo y triturarlo. Dolería muchísimo, ¿verdad? Bueno, Jesús sintió un dolor 100 veces peor cuando lo clavaron en la cruz. Una vez que el individuo se encontraba en posición vertical, sufría una muerte lenta y agonizante por asfixia. La única manera de poder inhalar era empujarse con los pies hacia arriba y luego volver a bajar para exhalar. Durante este movimiento la espalda rozaba con la cruz y los clavos se incrustaban más en los huesos, lo que generaba un dolor aún mayor. El crucificado tenía que hacer esto para respirar y continuaría de este modo hasta que el agotamiento completo se adueñaría de él y ya no podría seguir irguiéndose y empujándose para seguir respirando, por lo que era muy fácil saber cuando el crucificado había muerto porque dejaba de moverse y colgaba la cabeza. Pero Jesús no murió por asfixia. Para una persona como en su estado, a medida que se reduce el ritmo cardíaco, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. En este estado, el dióxido de carbono se disuelve en la sangre como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre, empieza a haber un pulso irregular y tiene una muerte por paro cardíaco. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe de haberle causado un ritmo acelerado sostenido, boom, 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 que debe de haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón y los pulmones, llamada efusión pericárdica y pleural. Esto es muy significativo por lo que sucedió en la cruz con el soldado romano que, cuando se le acercó, estaba casi seguro de que Jesús estaba muerto y lo confirmó clavándole una lanza aquí en su costado. No tenemos la certeza completa, pero por la descripción fue probablemente el lado derecho, aquí, entre las costillas. Al parecer, la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró hasta el corazón, por lo que cuando el soldado sacó la lanza, algo de fluido, o sea, la efusión pericárdica y la efusión pleural, salió. Este fluido se parecería al agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describió Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Y es razonable concluir que Juan no tuviera ninguna idea del por qué vio brotar sangre y agua. Y, por cierto, esto no es algo que pudiera haber anticipado una persona que no tenía conocimiento médico, siglos antes de nuestros conocimientos actuales y avanzados. Sin embargo, la descripción de Juan concuerda con lo que, gracias a la medicina moderna, muy probablemente sucedió. Con respecto a los fluidos, tenemos que aclarar que el orden de salida es primero el fluido parecido al agua y luego la sangre.
Aunque si esto lo digo porque podría parecer incoherente con el testimonio de Juan, puesto que primero menciona la sangre y luego el agua. Sin embargo, según los eruditos en griego, el orden de las palabras en el griego antiguo se determinaba no por la secuencia, sino por la preeminencia. Esto quiere decir que, dado que había más sangre que fluido, entonces tiene sentido que Juan mencionara primero la sangre. Esto fue lo que Jesús estuvo dispuesto a soportar físicamente con tal de salvarnos y la causa de su muerte, por no hablar de lo que tuvo que soportar espiritualmente. Estas son muchas evidencias médicas históricas acerca de su existencia y muerte con las que hemos introducido el argumento del Jesús resucitado. Y la próxima semana veremos la segunda parte de este argumento, donde proporcionaremos más evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Evidencias que incluso la mayoría de los eruditos contemporáneos que estudian la resurrección, ya sean cristianos o no, reconocen como la mejor explicación de los datos que tenemos. Y ahora llegamos al clímax de este video. Dios me dijo que te recuerda la importancia de temerle viviendo en santidad a lo largo de la semana. No podemos pensar que podemos hacer lo que queremos de lunes a sábado y el domingo pretender adorarle en la iglesia. No podemos pretender jugar con la tentación y el pecado durante la semana y el domingo hacer como si no pasó nada. Por supuesto, la iglesia es el hospital de las personas, un lugar donde las personas rotas sanan, pero es también un lugar santo donde la gente adora a Dios. Solo que no puedes adorar a Dios el domingo si durante la semana has vivido siendo tú mismo tu Dios, porque estarías inhabilitado para adorarle y tus palabras estarían vacías. Yo no puedo serle infiel mental o físicamente a mi esposa de lunes a sábado y pretender el domingo demostrarle mi amor por ella si ella sabe que le soy infiel, porque no lo aceptaría y me tacharía con razón de hipócrita, falso y mentiroso. Lo mismo vale con respecto a Dios. Por lo que Él me dijo que te diga que seas santo como Él es santo, ya que te libró del pecado para ser tu Dios todos los días. Pagó por ti en la cruz para que puedas seguirle y obedecerle todos los días por más difícil que pueda ser. Y si pecas, no te preocupes, porque en la cruz encontrarás también el perdón y la gracia que necesitas. La cuestión es parecerte siempre más a Jesús, tu Rey, lo que significa con el tiempo pecar siempre menos y ser siempre más santo. Así que teme a Dios todos los días y sé santo como Él es santo. Y así terminamos el vídeo de esta semana y te esperamos para la segunda parte de este argumento. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.